Muy buenas tardes, profesor David Alastre. Mi nombre es Rubén Sosa, alumno de su cátedra de Historia de la Doctrina Económica, y este video ha sido filmado con la finalidad de exponer sobre la vigencia y los planteamientos del mercantilismo. Entrando ya en materia con respecto a aquel conjunto de políticas económicas que observamos en la actualidad y que claramente son de naturaleza mercantilista, tenemos aquel amplio conjunto de aranceles, impuestos y restricciones a la importación. Es decir, el objetivo era que se agravara la importación y, con respecto a otros países. El otro es el proteccionismo fiscal y que se le da a los productores locales. Pero, ¿cómo inició todo esto? Debemos recordar que el mercantilismo inicia básicamente con la colonización, cuando países como España y Portugal empezaron a explotar minerales de América, especialmente de Perú y México. Cuando entra al viejo continente toda esta gran cantidad de recursos minerales como el oro y la plata, que eran usados como un medio de intercambio, es decir, como dinero, se registra por primera vez una inflación. Como estos países como España y Portugal comenzaron a comercializar y a hacer compra de bienes y servicios con tal tipo de dinero, eh, estos países se volvió prácticamente improductivos, por lo que los otros países como Francia, en aquel entonces Holanda e Inglaterra, para adquirir tales minerales se dedicaron a la producción. A estos países dedicarse a la producción y se dieron cuenta de que el único método para ello tener tal riqueza era produciendo, se funda el mercantilismo con unos supuestos fundamentales. El primero era de que el origen de la riqueza de las naciones era la acumulación de, de minerales preciosos. Y el otro supuesto básico era sobre la protección al mercado local, a la propia industria. Se supone que en la teoría, cuando tú protegías tu empresa, tus productores locales, tú protegías la economía local, incentivabas al empleo y incentivabas al empleo y mantenías constantemente en superávit. Eh, y básicamente esto continuó durante todo el periodo de la corriente del pensamiento mercantilista, que esto fue comprendido entre el siglo XVI, XVII y al principio del siglo XVIII. Por otra parte, el proteccionismo en la actualidad con una vigencia mercantilista es aquella herencia de toda aquella actitud y política económica que se presenció en aquellos años. Por ejemplo, la herencia clave que nos deja el mercantilismo es sobre los aranceles. Hoy en día la guerra económica y la guerra de precios hoy en día está basada en los aranceles, porque cada país trata de establecer una tarifa arancelaria de tal manera que pueda colocar a su país y a su industria de manera competente con el mercado internacional y a la vez de que se pueda mantener una buena relación con otros países. Esta es básicamente la guerra que podemos ver hoy en día, como por ejemplo entre las principales potencias del mundo como China y los Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos le coloca una tasa arancelaria bastante alta a China para así proteger la propia industria. Esto continúa, esto se ha venido viendo desde el mercantilismo hasta la actualidad. Ahora, las críticas sobre el mercantilismo. Las críticas sobre el mercantilismo las críticas del mercantilismo se dan fuertemente por primera vez con Adam Smith, que Adam Smith fue una persona que dedicó el primer libro o el primer capítulo de su libro, El causa y origen de la riqueza de las naciones, a atacar muy fuerte a tal pensamiento, donde Adam Smith afirmó que la verdadera naturaleza de la riqueza de las naciones no era en acumular las piedras preciosas y en este caso el dinero, el medio de intercambio, sino que era el trabajo productivo
Y los aranceles fue algo que Adam Smith lo atacó con mucha fuerza, porque él estaba en contra de los aranceles, sino que debía ser el libre mercado el que castigara y que posicionara a los bienes y servicios en el mercado, es decir, por la libre competencia. Otra de las tantas cosas que se le criticó al mercantilismo es que el mercantilismo fue una política económica que incentivó inmensamente a la creación y la fundación de los monopolios. Es decir, muchas empresas por la vía natural y legítima consiguieron posicionarse como monopolio porque recibieron tantos beneficios fiscales y tantos subsidios y protecciones que ya no había una libre competencia entre otras empresas, sino que simplemente se crea un monopolio. Alguna vez en un solo país solamente dominaba una sola empresa, y si otra persona intentaba iniciar en el mercado, sencillamente se sancionaba porque esa persona contaba con todo el libre apoyo del Estado y el gobierno para que simplemente esta funcionara dentro del territorio. El mercantilismo se conoce como aquel movimiento económico en la cual el Estado actúa de manera muy fuerte y está muy metido sobre el control de precios y sobre decidir cuánto se va a producir. Por lo tanto, como se decidía constantemente cuánto producir y a qué niveles de precios, habían alza de precios suficientemente altas. La inflación era un fenómeno que se veía de manera muy regular y constante, y sobre todo el contrabando, porque como sabemos que si solamente una persona está autorizada a nivel nacional de comercializar algún bien, se dio suficiente incentivo para que naciera el contrabando, y sobre todo para que muchos piratas se encargaran de robar y saquear todos aquellos barcos y medios de transporte terrestre que portaran cualquier tipo de mercancía que estaba prohibida ser comercializada en el país, sino única y exclusivamente por una empresa que contaba con toda la protección fiscal. Muchas gracias, esta ha sido toda la exposición.